Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de microbiología. El día de hoy vamos a hablar de la microbiota humana normal y asimismo de los microorganismos patológicos. La microbiota humana normal. Desde hace mucho tiempo, desde el principio de nuestra evolución como especie, nos hemos relacionado de distintas maneras con las bacterias, al punto que hemos llegado a tener una muy buena relación con algunas bacterias que nos son benéficas y nos ayudan en múltiples procesos metabólicos, y algunas otras que sí nos producen enfermedades o perjuicio a nuestro cuerpo. Tenemos ciertas relaciones entre las bacterias y los humanos. Entre estas relaciones tenemos el comensalismo, la simbiosis, el parasitismo y el oportunismo. Cuando hablamos de comensalismo, esta palabra viene del término latín commensa, que significa compartiendo la mesa. Esto no es más que una asociación mutua entre las bacterias y los organismos superiores, casi sin consecuencia. O sea, la bacteria está ahí, se alimenta de algunos de los nutrientes que nosotros consumimos, pero no nos trae ningún daño. La simbiosis es una relación con beneficio mutuo entre las dos especies. Entre los ejemplos de este tipo de relación tenemos muchas de las bacterias que viven en nuestros intestinos que nos ayudan a procesar los alimentos, y muchas de ellas son formadoras de vitamina K. El parasitismo son relaciones en las que un organismo deriva beneficios para sí mismo a expensas del otro. El parasitismo tiende a un equilibrio biológico. El oportunismo. Esta relación es cuando microorganismos que viven en equilibrio en un organismo sano pueden causar enfermedades cuando las defensas del organismo se debilitan. Se aprovechan de la oportunidad que éste les ofrece para atacarlo. Y al hablar de estas relaciones pueden producir ciertos efectos en el cuerpo humano. Entre estas relaciones tenemos la infección bacteriana, la colonización bacteriana, la infección inaparente o subclínica y la enfermedad infecciosa. Cuando hablamos de infección bacteriana, es la entrada, establecimiento y multiplicación de bacterias en la superficie o en el interior del huésped, con o sin manifestación clínica. Cuando hablamos de colonización bacteriana, hablamos de la capacidad de las bacterias para establecerse y multiplicarse en piel o en las mucosas del huésped, manteniendo cierto número poblacional. Su presencia no causa respuestas clínicas ni inmunes. La infección inaparente o subclínica es el establecimiento de bacterias que induce una respuesta orgánica específica, pero sin causar manifestaciones clínicas. O sea, sí tenemos a las bacterias produciendo la enfermedad, pero no tenemos síntomas. Cuando hablamos de enfermedad infecciosa, son enfermedades causadas por múltiples agentes patógenos que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos que producen signos y síntomas.
Se realizó algo que se llamaba Proyecto del Microbioma Humano. Esta investigación dice que hay 100 trillones de formas de vida microscópica viviendo dentro del cuerpo humano. Es una cantidad enorme de bacterias de varios tipos que conviven con nosotros diariamente. Las bacterias pueden tener también efectos beneficiosos en nosotros. Uno de ellos es la activación del sistema inmune, manteniendo al sistema actualizado y en alerta ante amenazas. La interferencia bacteriana, que en el caso de ciertas bacterias evita la colonización e infección por otro tipo de bacterias malvadas. Tenemos los ejemplos de las bifidobacterias en la lactancia materna, los lactobacilos como parte de la microbiota normal vaginal, y cómo es que tratamientos antimicrobianos que eliminan a nuestras bacterias buenas pueden provocar infecciones por Clostridium difficile. Asimismo, las bacterias producen nutrientes esenciales, como en el caso de la producción de vitamina K, que aunque nosotros comamos productos con vitamina K, estos productos no podemos absorber de ellos la vitamina K. Son las bacterias las que nos ayudan en este proceso. Cuando hablamos de microbiota normal, estamos hablando de la población de microorganismos que habita en la piel y en las mucosas de personas normales sanas. Son bacterias que no nos hacen daño. Son bacterias que forman parte de nuestro sistema digestivo y nos ayudan a degradar los alimentos. Asimismo, estas bacterias descomponen materia orgánica y forman abono natural. También este tipo de bacterias se usan para, como se ve en la imagen, para producir yogur, y en otros casos también sirven para ayudar a controlar los niveles de nitrógeno en las plantas. Al hablar de microbiota residente, estamos hablando de la población de microorganismos encontrados con regularidad en determinada área y que, siendo perturbada, se repone con facilidad. La microbiota transitoria van a ser los microorganismos no patógenos o potencialmente patógenos que permanecen en la piel o mucosas por horas, días o semanas, provenientes del medio externo, sin provocar enfermedad ni estableciéndose en definitivo sobre la superficie. Al hablar de microbiota normal de la piel, normalmente en la piel vamos a encontrar Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, especies de micrococo, Streptococo alfa hemolítico y no hemolítico, especies de Corynebacterium, especies de Propionibacterium, especies de Peptostreptococo, especies de Cinetobacter y pequeños números de otros microorganismos como Cándida o Pseudomonas. En la nasofaringe vamos a encontrar difteroides, algunas especies no patógenas de Neisseria, Streptococo hemolítico, Staphylococcus epidermidis, Streptococo no hemolítico, bacterias anaerobias y una menor cantidad de algunos microorganismos como levaduras, especies de Haemophilus, neumococo, Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y Neisseria meningitidis. En el tubo digestivo vamos a encontrar diversas enterobacterias con excepción de Salmonella, Shigella
Yersinia, Vibrio y especies de Campylobacter. Vamos a tener en su mayoría bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, enterococos, estreptococo hemolítico alfa y no hemolítico, difteroides, pequeñas cantidades de Staphylococcus aureus, pequeñas cantidades de levaduras y grandes cantidades de anaerobios. Recordemos de que los anaerobios son las bacterias que no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias del tubo digestivo nos van a ayudar a la síntesis de vitamina K, a la conversión de pigmentos y ácidos biliares, a la absorción de nutrientes y productos de degradación, asimismo como antagonismo con agentes patógenos. La microbiota intestinal produce amonio y otros productos de degradación que son absorbidos por el organismo. La administración de antimicrobianos, o sea, antibióticos, puede suprimir temporalmente a los miembros de la microbiota fecal susceptibles a estos fármacos. Por eso es de que no es recomendable tomar de forma automedicada tratamientos antibióticos. Esto para evitar la resistencia bacteriana en primer lugar, y en segundo lugar para evitar que se barra o se mate a estas bacterias normales de nuestro tubo digestivo, que en su mayoría tienen efectos benéficos en nosotros. En el área genital vamos a encontrar especies de Corynebacterium, lactobacillus, estreptococos hemolíticos alfa y no hemolíticos, así como especies no patógenas de Neisseria. Los siguientes, cuando son mixtos o grupos mixtos y no predominantes, podemos encontrar enterococos, enterobacterias y otros bacilos gram negativos como el Staphylococcus epidermidis, Candida albicans y otras levaduras. Asimismo, también hay bacterias anaerobias, que son un gran listado, pero entre las especies más importantes tenemos la Prevotella, el Clostridium y especies de Peptostreptococo. En la pubertad, los lactobacilos aerobios y anaerobios reaparecen en grandes cantidades y contribuyen a mantener el pH ácido. Cuando los lactobacilos son suprimidos por algún agente antimicrobiano, o sea, algún antibiótico, nos damos cuenta de que aumenta la posibilidad de tener inflamación o irritación en el área local. Después de la menopausia, los lactobacilos van a disminuir en número y reaparece una flora mixta, aumentando el riesgo de infecciones vaginales. Entrando ya en materia sobre agentes patógenos, o sea, bacterias que pueden enfermarnos. Vamos a hablar ahora del estafilococo. Recordemos que cuando decimos coco son bacterias de forma redonda. Y si decimos estafilococo es porque están agrupadas en racimos. En el caso de la imagen que estamos viendo estafilococos que son gram positivos, porque al haber hecho la tinción se tiñeron de púrpura o de morado. Los estafilococos son cocos redondeados que se agrupan en forma de racimo de uva. A la hora de teñirlos van a ser gram positivos, o sea, los estafilococos van a ser gram positivos. Van a ser aerobios o anaerobios facultativos, o sea, no van a requerir de oxígeno, sino que pueden vivir en algunas ocasiones sin la presencia de oxígeno. Son llamados cocos piógenos, no forman esporas, son fermentadores de azúcar sin producir gas, resisten a la deshidratación,
son relativamente resistentes al calor y toleran la acción de muchos desinfectantes comunes. Aproximadamente el 80% de la población está colonizada por Staphylococcus aureus. Esto de forma transitoria. El 20 al 30% de las personas están colonizadas de forma permanente. Encontramos sobre todo esta bacteria en fosas nasales, garganta, perineo, axilas y recto. Personal de salud, diabéticos y pacientes en hemodiálisis tienden a estar más colonizados. Las especies patógenas, o sea, las especies que producen enfermedades, son denominadas piogénicas. Entre los principales estafilococos tenemos al Staphylococcus aureus, al Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Hay muchos más tipos de estafilococos, pero hablaremos de estos, que son los que producen enfermedades más frecuentemente. El Staphylococcus aureus, cuya patogenicidad va a depender de la mayor o menor presencia de los factores de virulencia, pudiendo afectar la piel y las mucosas, provocando forúnculos, infecciones de heridas y quemaduras, procesos inflamatorios, supurativos y piógenos. De forma generalizada, pueden provocar trombos intravenosos, esto por efecto de la enzima producida por la bacteria llamada coagulasa, asimismo septicemia, artritis, endocarditis, pleuritis, etc. Esto en individuos debilitados. En el aparato digestivo van a haber cuadros de gastroenteritis por intoxicación alimentaria debido a las enterotoxinas producidas por el Staphylococcus aureus. Esta bacteria por lo general no presenta fiebre, puede que sí hayan náuseas, vómitos y diarrea durante 1 o 2 días y puede transmitirse por manipuladores portadores sanos. Acá vemos dos ejemplos de una celulitis que ha sido provocada por Staphylococcus aureus. En el lado izquierdo de la pantalla podemos ver una imagen donde hay un paciente que tiene áreas de desfacelación de la piel secundarias a una celulitis, a un proceso infeccioso. Y cuando son secundarios a Staphylococcus aureus, suelen producir una especie de costra que va a ser como color cera. Podemos ver de que hay en la imagen de la derecha algunas como bombitas que son llamadas bulas, ¿sí? Y algunas lesiones que pueden aparecer que parecieran miel o cera coagulada, se les llama lesiones mielicéricas, y por lo general estas son características del Staphylococcus aureus. Hablando de Staphylococcus epidermidis, es parte de la biota habitual de piel mucosas humanas, puede diseminarse a un sitio normalmente estéril como resultado de implantes o dispositivos médicos, por eso la importancia de lavarnos las manos. Entre los factores que pueden provocar una infección por este tipo de estafilococo, tenemos las infecciones por catéteres, por válvulas cardíacas artificiales y válvulas intracraneales, así como prótesis de huesos. En la septicemia podemos ver de que es más evidente o más frecuente en niños prematuros y en pacientes inmunocomprometidos. El estreptococo es otro de los grupos celulares que vamos a ver el día de hoy. Acá podemos ver las células redondeadas, o sea, son cocos que están unidas o agrupadas en una cadena.
Cuando están en forma de cadena les vamos a llamar estreptos, o sea, son estreptococos. Y por su tinción, que es morado o púrpura, decimos que este es un estreptococo gram positivo, porque se tiñe de púrpura. La morfología son cocos, se agrupan en cadenas pares, su tinción es gram positiva. La clasificación, podemos clasificar a los estreptococos según su reacción hemolítica como alfa, beta o gamma hemolítica. La clasificación de Lancefield por los antígenos de carbono C de su pared es la que nos da esta nomenclatura. Según esta clasificación, de acuerdo al daño o destrucción de glóbulos rojos que puede provocar el estreptococo, podemos clasificarlos como hemólisis beta, que es una lisis total de los eritrocitos con aclaramiento de la sangre alrededor de las bacterias en crecimiento. Una hemólisis tipo alfa, que es una lisis incompleta de los eritrocitos con reducción de la hemoglobina y la formación de un pigmento verdoso. Y hemólisis tipo gamma, que es la cual no hay una capacidad hemolítica. Uno de los estreptococos más comunes como agente patógeno es el Streptococcus pyogenes. Este produce faringitis estreptocócica, impétigo, erisipela, enfermedad de relación con las exotoxinas pirogénicas estreptocócicas, como en la escarlatina y el síndrome del shock tóxico estreptocócico, y las secuelas autoinmunes que estas pueden provocar fiebre reumática o glomerulonefritis, que es una lesión renal. A continuación vemos un ejemplo de patología provocada por Streptococcus pyogenes y vemos una faringitis estreptocócica. Se ve el edema y el eritema en la mucosa respiratoria superior y vemos las amígdalas palatinas inflamadas, aumentadas de tamaño y con áreas de exudado purulento. Otro problema provocado por el Streptococcus pyogenes es el impétigo. Miremos esas lesiones que están agrupadas en la piel y a pesar que no son muy profundas, en algunos casos sí son severamente dolorosas. También como causa de el Streptococcus pyogenes tenemos la erisipela, que es un proceso infeccioso que lo que produce es ese estado de inflamación, edema y eritema. La fiebre escarlatina, también secundaria a una infección por Streptococcus pyogenes. Tenemos un exantema generalizado, o lo que las personas llaman comúnmente rash, y un poco de glositis, o sea que se inflama un poco la lengua. El Streptococcus agalacti del grupo B también puede ser causa de infecciones, como lo vemos en la imagen, una faringitis por este tipo de proceso infeccioso. Podemos localizar esta bacteria en rinofaringe, aparato urogenital e intestinal. Por lo general es un patógeno oportunista y se mantiene como oportunista en el tracto respiratorio, mucosas y piel. Asimismo, puede ser el responsable de meningitis e infecciones pulmonares en neonatos contagiados a partir de la vagina de la madre. Son beta hemolíticos. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, con todo gusto se las resolveré.
Que tengan ustedes muy buen día.